Muchísimas gracias por su presencia, tanto física como quienes lo hacen virtualmente. Mi nombre es César Iván Varela Hernández, soy médico, dermatólogo, asociado a Promédico, vicepresidente de la Academia de Medicina del Valle del Cauca y profesor en la Universidad del Valle. Es un placer para mí presentar hoy a la conferencista que tenemos, que es la doctora Valentina Burbano Costaín. Desde hace muchos años, Promédico desarrolla, en medio de sus objetivos, que es uno de ellos la educación médica continua, el miércoles médico. Y desde hace varios años, la Academia de Medicina del Valle se unió a Promédico para, entre las dos instituciones, desarrollar esta actividad como lo hacemos hasta la actualidad. Entonces, me complace sobremanera presentar a la doctora Valentina Burbano Constaín. Ella es médica, egresada de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y en 2 meses recibirá su título de médica dermatóloga de la Universidad del Valle. Ha realizado una excelente residencia y con lujo de competencias se graduará como dermatóloga. Nos hablará sobre una temática muy interesante como son las úlceras orales. Cada vez que llega un paciente con una úlcera en la boca, se convierte en un verdadero reto para el médico, tanto el diagnóstico como su manejo. La doctora Valentina, de una manera didáctica y práctica, nos va a presentar esta temática de modo tal que nos queden unas imágenes muy importantes en el cerebro y también unas ideas para saber qué hacer con ese paciente. Muy buenas noches y bienvenida, mi doctora Valentina. Muchas gracias, doctor Varela. Bueno, ahí me oyen bien. Perfecto. Buenas noches, muchas gracias a los asistentes presenciales y virtuales. Como ya me presentó el doctor César Iván Varela, mi nombre es Valentina Urbano Constaín, soy residente de tercer año de la Universidad del Valle y a continuación vamos a hablar de un tema muy interesante, un poco extenso, que vamos a tratar de resumirlo y hacerlo muy ameno, que son las úlceras orales. Estamos resolviendo un asunto técnico y ya pronto volveremos. Bueno, para empezar a hablar de las úlceras orales, es muy importante conocer la anatomía de este sitio que es tan complejo. Entonces, sabemos que la cavidad oral tiene varias zonas, varios tipos de mucosa. Una mucosa de revestimiento conformada por el labio superior, el labio inferior y las mejillas.
Tenemos también la mucosa masticatoria conformada por las encías, el paladar duro, el paladar blando y la mucosa bucal, también la podemos encontrar como buca. Tenemos la mucosa lingual que tiene su parte dorsal y su parte ventral, y en la parte posterior de la cavidad oral vamos a tener la úvula, las amígdalas y la orofaringe. Bueno, ¿cómo se definen las úlceras? Las úlceras son una pérdida de tejido que afecta al epitelio y también el tejido conectivo subyacente. Vamos a ver que hay múltiples causas de las úlceras y estas se pueden clasificar en agudas y en crónicas. Agudas si tienen un inicio abrupto y son de corta duración, y crónicas cuando su inicio es lento, progresivo e insidioso. Según la literatura, podemos encontrar algunos autores que definen a las úlceras crónicas como aquellas que están presentes más de 2 semanas, y para otros autores la definen como aquellas presentes por más de 6 semanas. Vamos a empezar entonces con las úlceras agudas, y a su vez estas las podemos clasificar en aisladas y recurrentes. Dentro de las aisladas tenemos aquellas causadas por traumatismos, medicamentos, radiación, infección. Las recurrentes, aquí también están los traumatismos y son continuos: la estomatitis aftosa recurrente, la gingivoestomatitis herpética, la neutropenia cíclica y las deficiencias nutricionales. Bueno, las úlceras traumáticas son muy comunes. Yo creo que todos hemos tenido alguna vez en la vida alguna úlcera por un trauma. Consisten en episodios cortos y dolorosos. El dolor va a ser de intensidad moderada y la úlcera se caracteriza por una zona central que es color blanco amarillento, y en la periferia vamos a ver un halo eritematoso. ¿Cuáles son esas causas de traumatismos? Tenemos, por ejemplo, un mal cepillado, mordeduras, procedimientos dentales, prótesis, en especial aquellas prótesis que no son fijas, lesiones autoinfligidas en niños y pacientes con trastornos mentales, también serostomía primaria o secundaria a medicamentos, y también puede ser por la presencia o el contacto con ácidos o álcalis fuertes, como por ejemplo medicamentos como el ácido acetilsalicílico, suplementos pancreáticos, los bifosfonatos, el ácido tricloroacético, productos del cuidado bucal y drogas como la cocaína. El calor o el frío extremo también pueden generar úlceras por traumatismo. Tenemos una entidad que es muy característica llamada Morsicatio buccarum. Esta se caracteriza por irritación o lesión crónica de la mucosa bucal por masticación o un mordisqueo repetitivo, que va a dar una clínica que es muy característica. No vemos otra entidad que genere algo similar. Tenemos el Morsicatio buccarum cuando afecta la mucosa bucal, Labiorum si afecta los labios y Linguarum cuando afecta la lengua. Las lesiones van a ser blancas, irregulares, por lo general pueden ser bilaterales. Se va a ver como un epitelio desgarrado que se aproxima a la zona donde se unen los dientes, que ese es el plano oclusal. Tenemos las úlceras entonces asociadas a medicamentos. Estas por lo general van a ser únicas y aisladas, pueden estar o no con presencia del halo eritematoso, y se caracterizan porque son relativamente resistentes a los tratamientos y se vuelven crónicas. No se ha dilucidado el mecanismo por los cuales ocurren, pero suelen desaparecer en el momento en que se retira el fármaco. Estos son algunos de los medicamentos más asociados a las úlceras por medicamentos. Entonces, los más frecuentes son por agentes quimioterapéuticos, AINES, bifosfonatos, y ya otros medicamentos que se relacionan más es por sus efectos secundarios, como la resequedad de la boca. Es muy importante diferenciar, hacer el diagnóstico diferencial con estas reacciones medicamentosas, como el síndrome de Stevens-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, el eritema multiforme mayor
que por lo general se asocian a sulfonamidas y anticonvulsivantes, pero recordemos que pueden ser ocasionados por cualquier medicamento y pueden tener manifestaciones similares a las que vimos anteriormente. Sin embargo, adicionalmente, van a presentar las manifestaciones cutáneas y algo característico también de estas son las costras en el bermellón de los labios. Tenemos las úlceras asociadas a radiación, también denominadas mucositis por radiación. Estas son ocasionadas por radioterapia de haz externo, principalmente en el tratamiento de cáncer de cabeza y cuello. Esto depende mucho de la salud oral que tenga el paciente antes de iniciar estos tratamientos. También depende de la intensidad y de la duración de la exposición a la radioterapia. Desaparece 2 a 8 semanas después de haber suspendido el estímulo radioactivo. Según la OMS, ellos clasifican en 4 grados según la severidad, siendo un grado 1 un paciente con eritema y dolor, un grado 2 con eritema y úlceras, grado 3 úlceras y eritema más extenso y grado 4 una mucositis que le impide al paciente deglutir adecuadamente. La enfermedad aftosa recurrente, recordemos, esta es la causa número 1 de úlceras orales. Es una enfermedad de etiología desconocida y se caracteriza por la presencia de una o más úlceras que son recurrentes y dolorosas en la mucosa oral. Va a afectar aproximadamente al 20% de la población general y principalmente afecta a pacientes jóvenes. Aquí vemos algunos ejemplos. Las úlceras van a ser redondeadas u ovaladas, el fondo es blanco grisáceo y tienen ese eritema alrededor. Entonces, como ya mencioné anteriormente, la causa no está muy bien dilucidada. Se cree que la patogenia es debida a una desregulación del sistema inmune, donde van a actuar los linfocitos T, también el factor de necrosis tumoral alfa, que me lleva a una sobreexpresión de mediadores proinflamatorios. También se ha visto relacionada con una susceptibilidad genética, déficit nutricional por vitamina D, vitamina B12, hierro, folatos y zinc, estrés, tabaco, traumatismos, agentes infecciosos, cambios hormonales, y es muy importante descartar enfermedades sistémicas concomitantes como por ejemplo la enfermedad de Behçet, la enfermedad celíaca, inmunodeficiencias, el síndrome PAFPA, que es fiebre, adenitis, faringitis y úlceras aftosas, el síndrome MAGIC, que es úlceras bucales y genitales con cartílago inflamado, el síndrome de Sweet y la enfermedad de Rey. Bueno, para tener en cuenta entonces, en la enfermedad aftosa recurrente vamos a tener 3 tipos de úlceras principales. Vamos a tener las aftas menores, las aftas mayores y las herpetiformes. Las aftas menores son las más comunes. Vamos a ver presencia de 1 o hasta 5 úlceras menores de 1 centímetro. Perdón, doctora Valentina, vamos a hacer una adecuación de la imagen porque la imagen está mayor que el tamaño de los receptores. Entonces vamos a cancelar la presentación de pantalla por unos segundos para retomarla ya con la medida adecuada del zoom. Bueno, continuamos entonces con la enfermedad aftosa recurrente. Como les decía, las aftas menores son las más comunes, se presentan de 1 hasta 5 úlceras, miden menos de 1 centímetro,
Son superficiales, principalmente van a estar localizadas en la mucosa no queratinizada, aparecen en periodos de tiempo variable y desaparecen tras 7 a 10 días sin dejar cicatriz. Listo. Las aftas mayores, estas son las segundas más frecuentes, son mayores de 1 centímetro, pueden ser únicas, múltiples, pueden estar localizadas en cualquier sitio, principalmente en los labios, pueden persistir, estas sí ya son de semanas, 4 hasta 6 semanas, y van a dejar comúnmente cicatrices. Aquí vemos un ejemplo, son mayores de 1 centímetro, igualmente ese fondo blanquecino con el halo eritematoso. Y finalmente las aftas herpetiformes son las menos frecuentes, son múltiples desde 50 hasta 100, pero son muy pequeñas, de 2 a 3 milímetros, y tienden a coalescer. Estas desaparecen 10 a 14 días después sin dejar cicatrices. Tenemos también úlceras relacionadas con problemas hematológicos como anemias, leucemias, linfomas, mielomas múltiples y neutropenias. La más común de estas relacionadas con problemas hematológicos son la neutropenia cíclica. La neutropenia cíclica es un trastorno genético autosómico dominante que se asocia a mutaciones en los genes que codifican a la elastasa de neutrófilos. Principalmente se presenta en la niñez y son episodios que van a ocurrir con neutropenia de 3 a 4 días de duración, con presencia de neutrófilos por debajo de 500 células. Y es cíclica porque es recurrente, va a ocurrir aproximadamente cada 21 días, con úlceras orales, fiebre, faringitis, y por esa neutropenia, por ende, los pacientes tienen mayor susceptibilidad de desarrollar procesos infecciosos. Vamos ahora a las que son causadas por infecciones. Empezaremos con los virus. En la infección primaria del herpes simple tenemos la gingivoestomatitis herpética primaria, que se localiza principalmente en los labios, en la lengua, en la mucosa oral, el paladar y la faringe. Recordemos que esta es más frecuente en la niñez, pero puede afectar a cualquier persona de cualquier edad. En los niños tiende a ser más asintomática o leve, los síntomas acompañantes, mientras que en pacientes de edad avanzada los síntomas generales van a ser mucho más graves. Empieza todo con una gingivitis. 2 a 3 días después va a haber presencia de vesículas en racimo, que es lo característico del herpes. Después estas se rompen, se convierten en úlceras dolorosas que dejan una membrana amarillenta y coalescen, y se acompaña característicamente de fiebre, malestar general, mialgias, linfadenopatías y halitosis o mal aliento. Suelen curar espontáneamente después de 10 días sin secuelas. Y la infección secundaria por el herpes simple, pues el que conocemos es muy común, el herpes labial, pero recordemos que también puede haber herpes intraoral, que este ya estaría localizado principalmente en la mucosa queratinizada como la encía, el paladar duro y el dorso de la lengua. Cualquiera de estos dos tiene una curación espontánea tras 7 a 10 días. El virus de la varicela zóster también puede presentarse entonces de forma primaria, que es la varicela, y de forma de reactivación, que sería el herpes zóster. En la varicela, aunque no es muy frecuente, puede llegar a haber úlceras en la parte posterior de la orofaringe,
Y en el herpes zóster, dependiendo del compromiso, si es la rama B2, puede haber compromiso del labio superior y del paladar duro. Y si hay compromiso de la rama B3, podemos tener lesiones en la lengua, en la mucosa bucal y el labio inferior. El coxsackievirus va a producir dos enfermedades principales que tienen afectación en la cavidad oral. Una es la herpangina y la otra es la enfermedad de mano, pie y boca. La herpangina es una enfermedad sistémica común de la infancia que empieza con fiebre, odinofagia y va a progresar a vesículas en la orofaringe, principalmente en los pilares sobre el paladar blando. Desaparece de forma espontánea tras 4 a 5 días. Y la enfermedad de manos, pies y boca es común en los niños de edad escolar. Va a haber presencia de vesículas en la cavidad oral, en las palmas y en las plantas, y también desaparece tras unas pocas semanas sin necesidad de tratamiento. Les ofrezco excusas en especial a los amigos y colegas que están virtualmente, pero hay un problema de inestabilidad eléctrico que lleva a que el Zoom salga de un tamaño mayor que el que debe ser. Estamos haciendo unos cambios en este momento para intentar resolver esa situación. Continuamos entonces con el citomegalovirus, que es principalmente una enfermedad que va a ocurrir en pacientes inmunosuprimidos. Las úlceras orales tienden a cronificarse, son de gran tamaño, bordes bien definidos. El virus del Epstein-Barr también causa múltiples enfermedades como la mononucleosis infecciosa. También se han descrito de forma reciente unas úlceras positivas para el Epstein-Barr virus, que es un trastorno linfoproliferativo de células B. Y se ha asociado también úlceras por Epstein-Barr debido a inmunosupresión o envejecimiento. El virus de la inmunodeficiencia humana, como sabemos, también puede causar lesiones bucales. En ocasiones puede ser el primer signo de la enfermedad. Vamos a ver afectación principalmente en la mucosa vestibular y faríngea y está relacionado con patógenos oportunistas de la cavidad bucal. Continuamos a las infecciones causadas por bacterias. Aquí tenemos la sífilis, que en cualquiera de sus fases, primaria, secundaria o terciaria, puede presentar úlceras orales. En la fase aguda vamos a ver el chancro, que recordemos que es una úlcera profunda, no dolorosa, de bordes indurados, puede estar tanto en genitales como en la mucosa oral. Cura espontáneamente. En la sífilis secundaria lo que vamos a ver son unas placas mucosas y unas úlceras y también las características sistémicas que están en la sífilis secundaria. Y en la sífilis terciaria vamos a ver son las gomas sifilíticas, que son unas lesiones nodulares ulceradas indoloras, principalmente en el paladar duro o en la lengua. La gonorrea también puede presentarse con úlceras, no es lo común, sin embargo, puede darse por la propagación orogenital.
vamos a encontrarlo como unas placas rojo rutilantes, unas pseudomembranas blanquecinas que pueden estar con presencia de múltiples úlceras y pueden cursar o no con linfadenopatías y faringitis severa. La cialometaplasia necrotizante, aunque se ve de un aspecto muy feo, vamos a ver que es una enfermedad inflamatoria benigna y autolimitada de las glándulas salivales menores. No es muy frecuente, son unas úlceras extensas, profundas, con unos bordes endurecidos y puede simular una neoplasia maligna. Principalmente va a estar en el paladar duro y en el paladar blando y se cree que la causa es debido a isquemia secundaria, a traumatismos o por agentes químicos o biológicos. La gingivitis ulcerativa necrotizante aguda, esta es causada por una infección bacteriana mixta, principalmente bacterias gram positivas fusiformes. La mucosa gingival va a presentar lesiones necróticas, dolorosas, ulcerativas y hemorrágicas. Todo inicia aquí en las papilas interdentales y esto puede acompañarse de halitosis, sabor metálico, fiebre, adenopatías regionales. Principalmente se presenta en pacientes que tienen pobres hábitos de higiene oral, en pacientes inmunosuprimidos con desnutrición y tiene mucha asociación con el tabaquismo. Ya pasamos entonces a las úlceras crónicas. Aquí tenemos las causadas por hongos que tienden a cronificarse. Recordemos que la micosis más frecuente en la cavidad oral es la candidiasis, pero esta no suele dar lesiones con úlceras. Tenemos ya otros agentes etiológicos como el Cryptococcus neoformas, el Histoplasma capsulatum, que van a generar enfermedad en pacientes que están inmunosuprimidos. El Aspergillus fumigata también puede producir úlceras orales en pacientes inmunosuprimidos. Y tenemos la mucormicosis, que es causada por géneros Rhizopus o mucor, que se caracterizan por esas úlceras con halo necrótico en el paladar. Importante recordar aquí que además de la inmunosupresión, también es frecuente en pacientes con diabetes mellitus. Pasamos ahora a algunas enfermedades sistémicas, como la enfermedad de Behçet, que es una vasculitis sistémica que se caracteriza por úlceras orales y genitales y también tiene otros síntomas oculares, musculoesqueléticos, cardiovasculares, gastrointestinales y neurológicos. Es más frecuente entre la tercera y cuarta década de la vida y se asocia a factores genéticos, ambientales, infecciosos, inmunológicos y hematológicos. Acá vemos entonces las úlceras orales y genitales, que suelen ser el primer síntoma de la enfermedad. El líquen plano es una enfermedad crónica que puede afectar la piel y las mucosas. En la mucosa oral podemos encontrar el líquen plano reticular, que son unas estrías blanquecinas, o podemos encontrar el líquen plano erosivo, que se caracteriza por atrofia, erosiones y úlceras dolorosas, que son estos dos casos. El diagnóstico requiere confirmación histológica y se cree que la etiología está relacionada con un ataque mediado por células T citotóxicas a los queratinocitos basales. Recordemos que el líquen plano puede tener un riesgo de transformación maligno hasta el 6,5%. Aquí sí vemos el líquen plano reticulado con esa red blanquecina en la mejilla, en la mucosa bucal, en las encías. Y pasamos ahora a las enfermedades ampollosas. Dentro de estas el pénfigo vulgar, que pueda tener afectación tanto de la piel como de las mucosas. Es una enfermedad autoinmune con anticuerpos contra la desmogleína 1 y 3, donde más del 50% de los casos va a tener lesiones iniciales en la mucosa oral. Vamos a ver que son unas ampollas que se rompen fácilmente, generando úlceras dolorosas y requerimos de un examen histológico con inmunofluorescencia directa. El pénfigo paraneoplásico es un síndrome multiorgánico autoinmune asociado a enfermedades neoplásicas. Aquí la afectación mucosa va a ser mucho más grave y aguda, con una estomatitis extensa, y las manifestaciones cutáneas van a ser variables, desde ampollas, erosiones hasta lesiones líquenos. El pemfigoide de las mucosas también es otra enfermedad autoinmune con anticuerpos contra la membrana basal. Aquí lo importante resaltar es que la más afectada de las mucosas es la mucosa oral,
pero recordemos que también se puede afectar la conjuntiva, la nasofaringe, el esófago, la uretra y el recto. Aquí vemos unas úlceras extensas en toda la cavidad bucal. El lupus eritematoso, otra enfermedad autoinmune, esta es del tejido conectivo. Tanto en el lupus eritematoso sistémico como en el discoide podemos tener características orales que son similares a las del líquen plano. Vamos a tener áreas eritematosas y ulceradas sin induración, con una aparición de estrías blanquecinas y tendencia al sangrado. El síndrome de Reiter, que está compuesto por la presencia de arteritis, uretritis, conjuntivitis y úlceras orales, es una enfermedad poco común y su diagnóstico principal, su criterio diagnóstico principal es una reacción positiva al antígeno leucocitario humano B27. La enfermedad de Crohn no es tan frecuente que presente manifestaciones orales, son de hecho muy raras, y vamos a encontrar entonces úlceras lineales en la región vestibular. En algunos casos se puede acompañar de inflamación indolora de los tejidos de la región orofacial y en ese caso lo llamaremos granulomatosis orofacial. La tuberculosis, otra enfermedad causada por bacterias, por Mycobacterium tuberculosis. La presencia de úlceras por tuberculosis es rara también, sin embargo, puede ser de forma primaria, cuando es una tuberculosis de la cavidad oral, o puede ser secundaria debido a una tuberculosis pulmonar activa. La úlcera eosinofílica, que también tiene un aspecto que asemeja a una lesión maligna, es otra de las lesiones que son benignas y autolimitadas. Por lo general es asintomática y cura espontáneamente y se desarrolla rápidamente, pero puede permanecer meses o semanas. Y para finalizar, entonces tenemos el carcinoma esquamocelular, que es de las cosas más temidas que tenemos en esta área. Es la neoplasia más común en la cavidad oral. Estas úlceras pueden ser exofíticas, endofíticas, pueden ser mixtas. Detectarlas de forma rápida va a permitir que podamos hacer un adecuado tratamiento, y los factores de riesgo principales son el alcohol y el tabaco. Realizar biopsia de lesiones sospechosas y úlceras que persisten después de eliminar posibles agentes causales nos hará poder llegar a este diagnóstico. Bueno, ¿en qué ocasiones vamos a indicar una biopsia para una úlcera oral? Entonces, estas son básicamente las tres indicaciones. Si tenemos una úlcera que es de origen desconocido, que permanece sin signos de curación después de 2 semanas. Si tenemos una úlcera con etiología conocida que no responde al tratamiento adecuado tras 2 semanas. O una úlcera causada por factores precipitantes que, a pesar de eliminarlos, persiste tras 2 semanas de tratamiento. ¿Qué tipo de biopsias tomamos nosotros? Si es una úlcera pequeña, menos de 5 milímetros, se recomienda una biopsia escisional que incluya al menos 2 milímetros de tejido perilesional. Si es una úlcera más grande, se recomienda una biopsia incisional. Lo ideal es incluir una parte de la úlcera y del tejido perilesional no afectado. Recordar que si tomamos una biopsia del centro de la úlcera no nos va a dar ningún diagnóstico. ¿Cómo es el enfoque de las úlceras orales? Entonces, debemos hacer una anamnesis adecuada, hacer una exhaustiva revisión por sistemas y un examen físico completo, para así identificar la posible causa de esta úlcera. Podemos pedir pruebas complementarias como biopsias, inmunofluorescencia si es el caso, hemograma, perfil nutricional, perfil de autoinmunidad, y el tratamiento se va a basar en las medidas de soporte o tratamiento de los síntomas y el tratamiento etiológico. Hasta el momento no existen estudios que respalden o que sean fiables acerca del papel de la dieta en el tratamiento de las aftas orales. Lo que sí se recomienda es evitar aquellas sustancias que los pacientes informen que los llevan a desencadenar las úlceras.
evitar sustancias duras, ácidas, saladas, como por ejemplo cítricos, el tomate, la pimienta, el pimentón, curry, bebidas alcohólicas y carbonatadas. También se menciona la canela como uno de los principales alimentos que pueden desencadenar las úlceras. Evitar productos para el cuidado dental con lauril sulfato de sodio. Se ha visto que el uso de pasta dental sin lauril sulfato de sodio reduce significativamente el periodo de curación y el dolor de las aftas orales. Entonces, debemos hacer el diagnóstico, según el diagnóstico, la gravedad de la enfermedad oral y si hay presencia o no de lesiones extraorales. Esos son factores claves para determinar qué tratamiento vamos a dar. El paciente debe evitar los factores desencadenantes. Si es una enfermedad infecciosa como por un virus, bacteria u hongo, debemos dar el tratamiento dirigido. Y cuando son de origen desconocido o relacionadas a enfermedades autoinmunes, los corticosteroides tópicos van a ser el eje central. Cuando tenemos múltiples úlceras bucales, lo que se recomienda o se prefiere son enjuagues bucales en solución acuosa con corticosteroides. El corticosteroide que se prefiere para enjuagues bucales es la metilprednisolona, que es hidrosoluble. Y también, dependiendo, pues, si eso sí son múltiples lesiones, lo hacemos en enjuague bucal. ¿Qué se recomienda cuando son enjuagues bucales? Que se use después de las comidas, no comer ni beber por al menos 30 minutos nada, ningún alimento, mantener el enjuague en la boca por el mayor tiempo posible y evitar la ingestión del medicamento. Si hay dolor, se pueden añadir anestésicos, ya vamos a ver cuáles se pueden usar. Y para tratamientos a largo plazo se recomienda también añadir nistatina para evitar la candidiasis oral. También darle al paciente instrucciones acerca de la higiene oral, porque por el dolor los pacientes tienden a no hacer una adecuada higiene, lo que va a exacerbar la inflamación. Los anestésicos tópicos van a proporcionar un alivio del dolor. Tenemos lidocaína en crema, en gel, aerosol, benzocaína, también en diferentes presentaciones, tetracaína, y hay combinaciones en enjuague bucal con benzocaína y cloruro de acetilpiridino, que es un antiséptico. Otros medicamentos tópicos que se pueden usar son los antihistamínicos, que tienen un efecto anestésico cuando se aplica en la mucosa oral, y el sucralfato, que tiene un efecto protector de la mucosa gástrica, que forma una película sobre el afta y favorece su cicatrización. Tenemos también antisépticos y agentes antiinflamatorios como la clorexidina y el extracto de manzanilla. Estos reducen la frecuencia de las úlceras orales, aumentan la velocidad de curación, disminuyen la gravedad de las úlceras, y esto se ha visto en estudios no aleatorizados. También se ha encontrado que el diclofenaco al 3% en ácido hialurónico fue superior a la lidocaína al 3% en gel. También se puede usar dexapantenol en diferentes presentaciones como una terapia adyuvante útil. La cauterización con soluciones como el peróxido de hidrógeno o el nitrato de plata reduce significativamente el dolor, pero no aumenta la velocidad de curación. También se ha usado tratamientos con láser CO2 o Nd:YAG, que alivia de forma inmediata el dolor desde el primer día y acelera el tiempo de cicatrización. El tratamiento tópico con tetraciclinas también es muy usado, no por su efecto antibacteriano, sino por el efecto antiinflamatorio que tiene, porque además suprime la actividad de las colagenasas, que contribuye a la cicatrización, e inhibe las metaloproteinasas de matriz. Se utiliza la doxiciclina en hidrogel o tabletas trituradas, lo cual acelera la cicatrización y reduce el dolor. Se ha visto que la aminociclina es mejor que la tetraciclina en cuanto a reducción del dolor. Pueden llegar a generar un poco de ardor al principio por su pH ácido,
y pero sin embargo pueden producir una curación rápida, incluso en aquellos pacientes que tienen úlceras grandes o que han sido resistentes a los corticosteroides tópicos. De los corticosteroides tópicos, entonces cuando hagamos tratamientos combinados con lo que ya vimos, con los anestésicos, los agentes antiinflamatorios, y esto no haya sido eficaz, podemos pasar a los corticosteroides tópicos, o también incluso podemos usar en el día anestésicos tópicos y en la noche algún corticosteroide. Aquí vemos en esta tabla la solubilidad de los principales corticosteroides tópicos que usamos, la hidrocortisona, bueno, estos son liposolubles, la hidrocortisona, el acetonilotriamcinolona, el propionato de clobetasol, y los hidrosolubles, la dexametasona y la metilprednisolona, estos son los que se usan para enjuague bucal y estos los usamos en orobase o pasta. Los esteroides de alta potencia los vamos a reservar únicamente para pacientes con enfermedad moderada severa. Estos serían el propionato de clobetasol, el acetónido de fluocinolona y el acetónido de triamcinolona. Como les decía, el vehículo ideal para aquellas lesiones que son pocas, una o pocas úlceras, pues vamos a usar el vehículo que se llama orobase o pasta adhesiva oral. Ya si son úlceras muy profundas o muy dolorosas en enfermedades muy severas, podemos utilizar corticosteroides intralesionales como la triamcinolona 0.1 a 0.5 ml por lesión. La terapia sistémica, aquí tenemos la colchicina, que la usamos en dosis de 0,5 a 2 miligramos al día. Esto para úlceras orales crónicas y recurrentes, se ha visto que reduce la cantidad significativamente de las úlceras, pero se ha visto también que recurren tras suspender el tratamiento. Se recomienda, muy importante, mantener medidas anticonceptivas en las mujeres al menos 3 meses y en los hombres 6 meses después de suspender el tratamiento. Y de los principales síntomas o efectos adversos de este medicamento son los síntomas gastrointestinales. La pentoxifilina también se puede usar de 300 a 400 miligramos de 1 a 3 veces al día. Los estudios son muy heterogéneos, algunos muestran buenas tasas de respuesta, otros estudios solo han mostrado que reduce el tamaño de las úlceras, pero los estudios no son tan fiables como los que existen para la colchicina. Los corticosteroides sistémicos sí son muy usados. Los usamos para esas enfermedades ya más severas, también recurrentes. La dosis que se usa es de 10 a 30 miligramos al día. Se debe usar en cortos plazos, no más de un mes. Se han hecho estudios también con dosis más bajas, donde se ha visto que la prednisolona de 5 miligramos al día por 3 meses fue comparable con la colchicina 0,5 miligramos al día en cuanto a reducción de el dolor, del número de úlceras y del tamaño. La dapsona, esta se usa principalmente para pacientes con enfermedad de Behçet. Se ha visto que reduce tanto el número como el tamaño de las úlceras aftosas. Una revisión sistemática mostró que la dapsona es más efectiva que la colchicina para la estomatitis aftosa recurrente, pero en cuanto a comparar dapsona con corticosteroides o pentoxifilina, los estudios que están disponibles son muy limitados y heterogéneos. La azatioprina también reduce la frecuencia y la gravedad de úlceras aftosas orogenitales, principalmente en pacientes con enfermedad de Behçet. Y la ciclosporina también se ha estudiado mucho en enfermedad de Behçet. Ha mostrado mejoría de las úlceras aftosas versus la colchicina con menos efectos secundarios. Recordemos que estos son algunos de los efectos secundarios: hirsutismo, fiebre, fatiga, síntomas gastrointestinales, pero que todos estos mejoran cuando se reduce la dosis. También hay que tener mucho cuidado en cuanto a los niveles de creatinina y de BUN. Por último, la talidomida es para casos muy excepcionales. Se considera eficaz contra las úlceras orogenitales. Se dan dosis de 100 a 300 miligramos al día. Se debe reducir de forma gradual para evitar una neuropatía sensorial y recordar que es altamente teratogénico.
Y otros agentes sistémicos que no tienen muchos estudios, pero se han reportado, es el uso de doxiciclina en dosis bajas, dosis antimicrobianas, que se ha visto que prolonga el intervalo de las úlceras aftosas, y el sulfato de zinc diario también puede reducir el tamaño y el número de las úlceras aftosas en comparación con el placebo. Finalmente, les traigo este algoritmo que está en este artículo. Al final les dejo un código QR para que lo puedan descargar, donde resume todas las enfermedades que vimos y algo muy concreto del tratamiento. Entonces, para recordar, si es una enfermedad de etiología infecciosa, darle tratamiento según lo que sea, en este caso una estomatitis herpética, pues vamos a dar antivirales como aciclovir, valaciclovir, y ya agentes tópicos para la parte sintomática. Si es por trauma, buscar la causa del trauma. Si es por boca seca, dar cialógogos, sustitutos de la saliva, enjuagues bucales, geles hidratantes, y también preguntar a los pacientes si usan prótesis, si tienen material de ortodoncia, el hábito de morderse las mejillas, y eliminar todos esos agentes causales. Y si son agentes químicos, en este caso podemos utilizar medidas de soporte como los enjuagues calmantes o protectores, la lidocaína, el hidróxido de aluminio, que es un antiácido, la difenidramina. En la neutropenia cíclica, pues darle manejo a esta enfermedad con factores estimulantes de colonias. En la estomatitis aftosa recurrente vamos a dar el tratamiento según la severidad, si es leve, moderado o severa, empezando con tratamientos tópicos con lidocaína, enjuagues con difenidramina, pasando, si ya es más un poco moderada, podemos pasar a los corticosteroides tópicos, a las tetraciclinas, antiinflamatorios y antisépticos, o si ya es muy severa, pasamos a los tratamientos sistémicos. Recordar siempre buscar las deficiencias nutricionales y suplementar. Y este es el otro algoritmo, que es de las enfermedades sistémicas, de las que ya hablamos. Básicamente es para que tengan en cuenta pues que también hay que ver según la severidad de la enfermedad, empezar con los tópicos. Si es muy severa, pasamos a los sistémicos, y acá ya tenemos otras opciones como los inmunomoduladores. En el líquen plan oral también tener en cuenta otras recomendaciones como reemplazar o retirar amalgamas, mejorar la higiene oral, eliminar factores precipitantes, también evitar el consumo de alcohol y tabaco, y las mismas recomendaciones que ya dimos. Para la enfermedad de Crohn, los corticosteroides tópicos, restricciones dietarias, evitar la canela, los benzoatos, y en casos refractarios o severos, los corticoides intralesionales sistémicos y los inmunosupresores. Finalizamos entonces con esta imagen de las enfermedades ampollosas, que tienen igualmente el manejo que ya hablamos. Por si quieren revisarlo más a fondo, aquí pueden descargar el artículo con los algoritmos. Muchas gracias. Muchas gracias, mi querida doctora Valentina. Muchas gracias por su excelente presentación, la didáctica forma en que nos ha mostrado esta temática, y de manera muy especial, tanto a usted como a la audiencia física y la audiencia virtual, pues ofrecerles excusas por los múltiples problemas que tuvimos de tipo eléctrico, que interfirió con el sonido, con la transmisión y con la imagen. Muchas gracias, que a pesar de todo eso logró usted hacer la presentación. En el auditorio hay por lo menos 4 personas que me informaron que querían hacer preguntas. Entonces, comenzamos con la doctora Verónica Echeverri. Puede encender el micrófono que tiene al frente. Vamos a ver si nos da un buen sonido. Buenas noches, felicitaciones Valentina por la excelente exposición. La pregunta que tenía era cómo diferenciar la aftosis recurrente de tipo herpética con la gingivoestomatitis herpética primaria.
Bueno, una forma de diferenciar estas dos entidades es que la enfermedad aftosa recurrente no va a empezar con las vesículas como si lo haría la gingivoestomatitis herpética, sino que empiezan con máculas eritematosas que después pasan a úlceras. En el herpes sí o sí siempre vamos a ver que hay vesículas, estas se rompen y dejan la úlcera. También otra cosa que los puede diferenciar son los síntomas sistémicos que están en la gingivoestomatitis herpética primaria, como fiebre, malestar general, linfadenopatías, que no estarían presentes en la enfermedad aftosa recurrente. El doctor Jason Montero tiene una inquietud y comentario. Gracias Valentina por la excelente presentación. Mi pregunta es más como para sintetizar, tú que hiciste esta exposición, ¿cuáles son los mensajes claves que deberíamos tener en cuenta para descartar, como tú lo mencionaste, un carcinoma celular o alguna otra neoplasia? ¿Cuáles son esos mensajes claves que tendríamos o debemos tener en cuenta para tomar una biopsia y descartar pues malignidad? Gracias, Jason. Bueno, entonces, para recordar y resumir, aquellas úlceras que les demos tratamiento, que retiremos todos esos posibles agentes irritantes o agentes que pensemos que pueden estar generando las úlceras. Si mejoramos todas esas condiciones, damos un tratamiento adecuado y a pesar de eso la úlcera persiste, debemos tomar una biopsia para descartar que no haya una neoplasia. Y pues importante también, dentro de todo esto, para resumir, hacer una muy buena anamnesis. Es muy importante preguntar todos los datos del paciente, desde el uso de prótesis dentales, ortodoncia, si tiene dientes flojos, hábitos, si se mastica, se muerde la mucosa bucal, si consume algún tipo de alimento irritante que le exacerba las lesiones o que hace que le aparezcan, pues tratar de identificar todo eso en la historia clínica nos ayudará a hacer un manejo más adecuado de esta enfermedad. Muchas gracias. Y a continuación la doctora Irene Robledo tiene otra intervención. Muchas gracias, Valentina. Excelente presentación, muy completa. Te quería preguntar, ¿cómo hago para diagnosticar un pénfigo en la mucosa oral si el compromiso es exclusivo de la mucosa oral o de la cavidad oral y no tiene manifestaciones en otras partes de la piel? Bueno, en el caso de las enfermedades ampollosas, siempre nos debemos apoyar de la biopsia del estudio histopatológico con la inmunofluorescencia directa. Voy a leer dos preguntas que hay en el chat. Doctora, una pregunta. En cuanto a los medicamentos tópicos, ¿hay alguna presentación farmacológica de los medicamentos mencionados especialmente para su uso tópico en la mucosa oral? Sí, entonces lo que preferimos para medicamentos tópicos en la mucosa oral es el vehículo que se llama oro base. ¿Listo? Eso es una pasta adherente que, que no se elimina fácilmente con la saliva y que va a ir muy bien en la cavidad oral. Lo podemos mandar a preparar. Principalmente es más fácil mandarlo a preparar. No hay tantas presentaciones comerciales en oro base. No, comerciales no hay, toca mandarlo a preparar. Lo que sí hay algunas presentaciones es enjuague, spray, gel y, y algunas pastas dental, sí, pastas dental. Muchas gracias. Voy a hacer otra pregunta mientras se anima aquí otra colega que está presente. La pregunta es la siguiente. En un paciente con úlcera de curso agudo, ¿qué paraclínicos se recomiendan para un
su estudio, para el estudio inicial? Una pregunta del chat. Bueno, si son agudas, las úlceras agudas, principalmente anamnesis, examen físico. Ya de paraclínicos, primero los básicos, un hemograma, también ver la parte nutricional que les mencioné, vitamina B12, vitamina D, hierro, zinc, VIH, serología, eso sí es fundamental en todos los pacientes, eso sí desde el principio lo debemos ordenar. Y ya más adelante, si no hay mejoría, haríamos otro tipo de exámenes como para descartar autoinmunidad u otras enfermedades más complejas. Muchas gracias. Y más una pregunta, la doctora Andrea Urrego Vázquez. Muchas gracias, Valentina, por la presentación. Muy excelente revisión. Te quería preguntar si de pronto de lo que revisaste mencionaban algo relacionado con estos productos de Triticum vulgar, como el fitoestimuline o el C-Kit, pues si se realmente tienen algún beneficio de enviarlos para reepitelizar esas lesiones o no. Bueno, dentro de lo que revisé, no mencionan estos componentes, pero con lo que sabemos es que sí son muy buenos cicatrizantes y que tienen disponibilidad en varios vehículos que podríamos usarlos para úlceras agudas que, que de pronto no son tan sintomáticas ni tan severas. Y una última pregunta, mi doctora, que hacen en el chat. Pacientes con úlceras en la boca asociadas con esteroides inhalados que son recurrentes, ¿cómo enfocar su manejo? Voy a repetir la pregunta porque yo tampoco entendí mucho. Pacientes con úlceras en la boca asociadas con esteroides inhalados que se usan con frecuencia. ¿Cómo enfocar el manejo? Bueno, como vimos en la presentación, cuando las úlceras son crónicas y necesitamos tratamientos de largos periodos con corticosteroides, hay que evitar la candidiasis oral y una forma de hacer esto es agregándole nistatina a los preparados que podemos mandar a hacer para estos pacientes. Muy bien, mi doctora Valentina. ¿Algún comentario más en la sala? La doctora Irene, el doctor Jason. Sí, ya el último. Finalmente, Valentina, para ti, ¿tú crees que como dermatólogos deberíamos hacer de manera rutinaria el examen de la cavidad oral dentro de nuestro examen físico, así como evaluamos la piel? Sí, como dermatólogos, nosotros somos los encargados de mirar la piel, las mucosas y muchas veces pues estas zonas no las examinamos a diario, sino si el paciente no nos lo dice, pero sí sería bueno examinarlo durante cada examen de rutina, entonces piel, mucosas, uñas y pelo. Muy bien, como han podido notar, los dermatólogos sufrimos muchos de micrófonofilia. Entonces, gracias a eso tenemos siempre muchas preguntas. Muchas gracias, mi doctora Valentina, de nuevo en el nombre de Promédico de la Academia de Medicina del Valle. Muchas gracias por ofrecernos esta conferencia. Y a ustedes que se hicieron presentes aquí en el auditorio, muchísimas gracias por disponer de ese tiempo y por supuesto a quienes nos acompañaron virtualmente, que hoy fue una concurrencia muy importante. Muchísimas gracias y una feliz noche. Un aplauso para la doctora.